Hola, yo soy Zoe García. Voy a hablar acerca de un problema relativista. El problema se llama el problema de la regla inclinada. Y es un problema que llamó mucho mi atención cuando yo estaba estudiando relatividad. Entonces, vamos a hablar acerca de los objetivos de mi exposición. Mis objetivos son hablar acerca de las transformaciones de Lorentz y hacer una simulación de este problema que para ese entonces para mí representaba una paradoja, y supongo que para muchos otros estudiantes o compañeros que le estaban tomando conmigo en ese momento pues también, ¿no? Entonces el problema yo lo tomé de las notas de relatividad general de los profesores Darío Núñez y de Juan Carlos de Gollado, y es el problema al que voy a dar solución. Ahora vamos a hablar acerca de los antecedentes. Como es bien conocido, la relatividad surgió como una respuesta a la necesidad de poder describir un fenómeno desde cualquier sistema de referencia que exista. Es decir, que si estamos en un laboratorio, que si estamos en un coche, podamos describir la física de un problema y que sean y que todos lleguemos al mismo resultado. Entonces el precursor de esta idea fue Galileo en 1638, quien, quien postuló esta serie de transformaciones, o al menos la idea básica para sustentarlas, y uno de los resultados conocidos de la propuesta que realizó es que las ecuaciones de Newton son invariantes bajo las transformaciones galileanas, es decir, que no cambian de forma. Otra cosa que conocemos es que las ecuaciones de Maxwell sí cambian de forma bajo las transformaciones de Galileo. Esto quiere decir que no son invariantes. Y este resultado asustó a los físicos de la época porque comenzaron a pensar que quizás el sistema de referencia cambiaba la física. Y ahora sabemos que esto no es cierto. Simplemente necesitábamos un sistema bien planteado y unas transformaciones que funcionaran con las ecuaciones de Maxwell. La persona que resolvió ese problema fue Henry Canton Lorentz, quien ya contaba con el sustento de Henry Poincare, quien, recordemos, fue el primero en acuñar el término de la teoría de la relatividad para englobar a este nuevo conjunto de conceptos. En 1905, Einstein formula esta teoría y sienta los postulados de la relatividad. Recordemos que 1905 fue un año muy especial porque fue el año dorado de Einstein y descubrió muchísimas cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de los postulados principales de la teoría, que es que todos los sistemas inerciales son equivalentes y que la velocidad de la luz se mantiene constante en cualquier sistema inercial. Las transformaciones de Lorentz, al igual que las de Galileo, tienen la finalidad de describir un mismo fenómeno en distintos sistemas. Y dada la complejidad, no matemática porque son ecuaciones hasta cierto punto sencillas, pero sí complejas con respecto a la parte conceptual, pues muchas veces no podemos interpretar los resultados que tenemos de la teoría de manera coherente o más bien correcta, porque muchas veces pensamos que estamos enfrente de una paradoja cuando en realidad simplemente no estamos entendiendo bien el problema. Y esto fue lo que me pasó a mí cuando yo intenté resolver este problema por primera vez. Entonces, ya hablé de las transformaciones de Lorentz, pero no he dicho qué son. Son transformaciones que describen un objeto en un sistema conociendo sus características en otro. Así de sencillo. Y aquí el primer término de las ecuaciones describe un término temporal y las últimas tres describen términos espaciales. Esas expresiones describen el comportamiento de un cuerpo moviéndose en un sistema primado S', cuando ya conocemos los parámetros que tiene en S, un sistema no primado. Ahora vamos a hablar acerca del problema. Y el problema dice así: consideremos una regla de 1 metro paralela al eje X y que se mueve en la dirección Y con velocidad v sub Y. En el sistema primado que se mueve a velocidad v sub X en la dirección X y X' respecto del no primado, la regla se ve inclinada hacia arriba en la dirección positiva de las X'. El problema termina retándote con un explica por qué pasa esto, y cuando yo lo intenté explicar, pues la verdad no llegó, hasta que leí la solución y pues ya me pareció un poquito más consistente, ¿no?
problema era sencillo de resolver y solamente teníamos que resolverlo utilizando las transformaciones de Lorentz. Como vemos aquí, está utilizando el hecho de que tenemos una velocidad en la componente y del sistema no primado, y utiliza este hecho para utilizar el tiempo propio del sistema no primado para explicar el cambio en el eje y del sistema primado. Esto explica de manera muy pues muy sencilla y llana, si se me permite decirlo, que la regla se está curvando porque tiene una velocidad v sub y que está interviniendo con el sistema. Ahora, podemos decir que como hay un desplazamiento y al entrar al juego el tiempo propio, este último influye en la trayectoria que sigue la regla cuando la vemos desde el sistema primado. Esto quiere decir que la trayectoria se ve influenciada por la velocidad asociada que tiene la coordenada y, es decir, v sub y. Esto me dejó satisfecho la primera vez que yo lo resolví. Pues la verdad es que no, porque yo esperaba ver una solución más más gráfica, por así decirlo. Y si bien es cierto que las expresiones nos dicen mucho, pues muchas veces visualizar el problema pues nos deja muchísimo más claras las cosas, ¿no? Pero esto pues muchas veces no se puede hacer si no tienes equipo de cómputo. Ahora ya lo tengo y pues es lo que voy a hacer a continuación. Estos son los resultados en Python que yo tengo. Como el libro menciona, cuando tenemos el tiempo igualado a 0, la regla en el sistema primado se encuentra sobre el eje de las X, pero en el sistema no primado la regla ya avanzó, es decir, ya se despegó, pero solo una parte de la regla. Como podemos ver, la colita de la regla sigue en el inicio del sistema primado. Esto quiere decir que para un tiempo anterior la regla ya había avanzado hacia el lado positivo de las Y. Ahora les voy a mostrar una serie de videos que comprueban esto. Entonces aquí está el primer video. Este es el video que muestra la trayectoria que tiene la regla en el sistema no primado, en el sistema en donde la regla solamente se desplaza con respecto al eje Y a una velocidad de Y. Entonces aquí podemos ver cómo la regla se desplaza simplemente sobre su eje y ya. Mientras que en un sistema primado lo que podemos ver es que la regla ya empieza con una curvatura, mientras que se desplaza a lo largo del eje Y manteniendo esa misma curvatura. Estos videos yo los obtuve haciendo una simulación con las ecuaciones de Lorentz. Simplemente las pasé a código y me puse a hacerlas a la chica con la máquina y obtuve las soluciones. Y fue justamente cuando llegué a esa parte cuando el problema ya me pareció más pues más práctico, ¿no? Ya lo podía ver, ya lo entendí un poquito mejor, ya vi que la regla efectivamente se estaba doblando, y pues ya que lo tenía al alcance de mis manos, me puse a pensar en más cosas, ¿no? Como en qué pasa si el sistema se está acelerando. Entonces, para esto le quité la velocidad del desplazamiento que tenía a lo largo del eje, la reduje lo más posible, porque si se reduce por completo pues ya no tiene sentido, ¿no? Me estoy quitando lo que le da sentido al problema. ¿Y qué es lo que pasa cuando le hago eso? Pues que el problema, más bien que la regla se comienza a curvar poco a poco hacia el eje de las X y desaparece, ¿no? Bueno, desaparece, se hace infinitamente delgada y se curva por completo. Entonces aquí lo vemos de nuevo. La regla se curva por completo. Y pues ya para finalizar me pregunté qué era lo que pasaba si
se añadía ese movimiento que estaba intentando ocultar, y pues lo que pasa es que vemos una animación pues muy especial, que a mí me recordó mucho como a este tipo de animaciones que se tienen en las películas de ciencia ficción, que vemos que las naves espaciales como que se estiran muchísimo y luego alcanzan un impulso demasiado grande, ¿no? Y pues este es el resultado, ¿no? De la simulación que realicé. Y una vez satisfecho con los resultados, pues paso a dar las conclusiones que obtuve, ¿no? Entonces mis conclusiones es que el equipo de cómputo puede usarse como un elemento pedagógico que acerque más al estudiante a los fenómenos, ya que visualizar las imágenes que apoyen los resultados que se están viendo en el pizarrón pueden afianzar el conocimiento adquirido. Por ejemplo, este problema yo no lo entendí por completo y no entendí la solución bien ni cómo se curvaba, hacia dónde, hasta que no lo simulé de manera computacional. Y esto sí me ayudó bastante. También puedo decir que otra de las cosas que me ayudó a comprenderlo fue pues trabajarlo yo y hacer la manita, ¿no? No es lo mismo ver la solución nada más así a cuando pues, ya le metes mano y te estudias. Y otra cosa que tengo que decir es que pues, las transformaciones de Lorentz nos han ayudado a comprender fenómenos grandiosos como las ondas gravitacionales, y es por eso que hoy en día la relatividad, ya sea la general o la espacial, siguen siendo muy buenos objetos de estudio. Eso es todo por mi video, y si quieren la simulación, más bien si quieren el código para realizar las simulaciones, pues yo estoy dispuesto a pasárselos, y eso es todo. Muchas gracias.